La fecha 2 de los torneos internacionales acaba de culminar para los equipos peruanos, en donde Universitario cayó por 1-0 en su visita a Ecuador. Sporting Cristal fue goleado por el Bolívar por 3-0 en la altura y Alianza Lima se llevó un punto de oro en su visita a Brasil. Además, en la Copa Sudamericana, el actual puntero de nuestra poderosísima Liga 1 fue goleado por Lanús 3-0 en Argentina. Atlético Grau perdió en su visita a Brasil por 2-0 y Cienciano logró llevarse un punto en Venezuela contra Caracas por 2-2. Esto es Rubén Podcast y en el video de hoy analizaremos los resultados de los equipos peruanos en la fecha número 2 de la Copa Libertadores y Sudamericana. No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita. Empezaremos con el Sao Paulo 2, Alianza Lima 2. Un empate con sabor a hazaña. ¿Y qué se puede decir? Sí, fue un empate, pero no cualquier empate. Fue uno de esos que se celebran con corazón y alma. Sí, los hinchas de Alianza lo celebraron, y con razón, aunque algunos digan que no se celebran los empates, cuando lo empatas en el Morumbí ante un gigante como Sao Paulo después de ir perdiendo 2-0, hay que celebrar los goles y los empates. El primer tiempo fue una pesadilla para los íntimos. Sao Paulo fue muy superior y su delantero Ferreira parecía tener la noche soñada. Marcó 2 goles, uno con una definición cruzada y el otro con clase dentro del área. Y todo apuntaba a una goleada. Un primer tiempo en el que Alianza Lima solo tuvo una sola llegada creada por Hernán Barcos y el rebote que le cayó a Kevin Quevedo, que no supo definir de cabeza muy bien. Pero en el entretiempo pasó algo y eso tiene un nombre: Pipo Gorosito. No es que hiciera un cambio táctico revolucionario, lo que hizo fue un cambio mental, anímico. En el fútbol peruano eso vale oro. Porque seamos honestos, nuestro futbolista es emocional, no es que corra más, no es que tenga mayor fuerza, pero cuando él se cree en sí mismo puede hacer cosas increíbles. Y eso hizo Alianza Lima, salió con otra actitud. Un minuto después de que el rival sacara inexplicablemente a Ferreira, a su mejor hombre, el que realizó el doblete, llegó el primer gol blanquiazul. Desborde por la derecha, pivoteo de Barcos, una serie de toques en su propia área y Eric Castillo terminó mandando el 2-1 y el partido volvía totalmente a la vida, pero no se quedaron ahí. 10 minutos luego, por la banda derecha, otra vez centro de Guamán y una tijera increíble de Kevin Quevedo para poner el 2-2. En tan solo 10 minutos, Alianza Lima había vuelto a la vida y había cambiado la historia de este partido. Ya sobre el final, Sao Paulo se acordó que era el local y comenzó a atacar, pero eso no le fue suficiente, puesto que Alianza Lima ya había empatado el partido 2-2 y ya había sacado a sus mejores hombres en ofensiva. ¿Y cómo llegó Alianza Lima a este partido? En sí, Alianza Lima llegó con una defensa improvisada, sí, con Noriega como central y Guamán por la banda, pero aguantaron. Noriega en sí se jugó un partidazo, fue el jugador del partido. Si no fuera por él, Sao Paulo hubiera metido 3 o más en el primer tiempo, y eso es cierto, se salvó varios. Y lo que también fue un acierto de Gorosito fue salir con una línea de 4 y no como una línea de 5 que se tenía previsto antes del partido, puesto que ya saliendo con una línea de 4 se ve que va a proponer algo en el partido, mientras cuando vas con una línea de 5 al fondo prácticamente te estás resignando a conseguir un punto como máximo. Y eso fue lo que le ayudó a Alianza. Y este empate no solo es importante por el punto, sino por el mensaje que deja a los otros clubes peruanos. Porque si seas hincha de la U, de Cristal o de Alianza, sabes que al ver a un equipo peruano competir así, no es común y cuando esto pasa hay que reconocerlo. Porque lo que hizo Alianza Lima en el segundo tiempo fue pura actitud, lavarse la cara, se la creyeron y eso vale muchísimo. Y ahora vamos con Universitario, que en su visita a Ecuador perdió por 1-0. En un partido lleno de ocasiones de gol que Universitario no pudo aprovechar. La historia con la U fue muy distinta. Universitario salió a proponer, a jugar de igual a igual. Tuvo opciones, palos, remates, centros peligrosos, pero no hubo gol. Y como dice el dicho, goles que no haces, goles que te hacen. Y así fue hasta el minuto 82 que Alcíbar, en una jugada fuera de este partido, se encuentra solo fuera del área. Nadie lo marca y saca un misil imposible para Britos. 1-0, partido liquidado cuando todo se estaba enfriando y cuando Universitario atacaba nuevamente. Pero ojo, no se perdió solo por ese gol. El partido también se pierde desde el banco. Fabián Bustos volvió a fallar con los cambios. Sacó a Vélez, el único jugador que jugaba fútbol, y a Calcaterra, que aunque limitado estaba sosteniendo el medio del campo. En su lugar puso a Concha y a Murrugarra, que ni la tocaron. Luego entró Dulanto por Corso, que salió sentido, y Costa por Ureña.
El aporte de Costa, nulo. El del Tunche Rivera, tardío. Entró al minuto 80. El jugador que te salva los partidos, o que siempre te suele salvar los partidos, lo metes faltando 10 minutos cuando llevas perdiendo. ¿Y qué esperas? El problema de fondo, no hay 9. Ni lo hubo el año pasado ni el antepasado. Churín no da la talla. Valera, 2 claras y no la metió. ¿Sirve para la Liga 1? Sí. Para la Copa, no, y eso termina costándole a Universitario esta derrota. La U repite la fórmula de siempre: carrileros que suben y centra. Polo y Carabalí, centros y más centros, pero nadie define. Edison Flores sigue sin aparecer, Calcaterra al menos tuvo el orden, Ureña correcto hasta su cambio y Vélez lo mejor del primer tiempo, fue injustamente reemplazado. En defensa, Inga se reivindicó tras su flojo clásico, Carabalí jugó con uno de sus mejores partidos, pero al final tanto esfuerzo se cayó por un error de marca y golazo del rival. Universitario con qué, pero no supo cómo, y eso a este nivel se paga caro. Y así fue como Universitario cayó derrotado por 1-0 en su visita contra Ecuador, y en su próximo partido le toca el rival más fuerte del grupo y de visita, contra Barcelona. Mientras que Sporting Cristal volvió a decepcionar en la Copa Libertadores, y esto no es novedad, lamentablemente. En Bolivia, el equipo celeste fue goleado por Bolívar en un partido que no compitió, no propuso y dejó en evidencia muchas cosas que ya se venían arrastrando hace tiempo. Lo que se vio fue un equipo tímido, timorato, superado, mal dirigido y lo más triste, resignado. El entrenador de Sporting Cristal, Diego Farré, no tuvo respuestas, no hace cambios cuando toca, no lee los partidos y pareciera que no entiende lo que es jugar la Copa Libertadores. Esperó que el marcador esté 3-0 para recién mover el banco. De verdad, eso no es técnico de equipo copero, es técnico que está improvisando. Y si hablamos de los jugadores, hay talento, sí, pero muy intermitente. Por ejemplo, Martín Tábara se manda un golazo en un partido y en el siguiente trota totalmente por el campo. Así no se puede competir a este nivel. La Libertadores no perdona nada. Si no estás al 100% físico, mental y tácticamente, te vas goleado, y más si vas con la altura. Y el problema viene de arriba. Esa dirigencia que tiene Sporting Cristal no entiende lo que significa representar al fútbol peruano a nivel internacional. Arman un plantel más débil que el año pasado, no invierte, ponen a un técnico sin experiencia en el torneo más exigente del continente y creen que van a tener buenos resultados. ¿Y hasta cuándo en general vamos a permitir que los equipos más grandes del país lleguen a esta instancia con lo justo y necesario? ¿Hasta cuándo vamos a aplaudir clasificaciones a la Copa solo para hacer papelones? Cristal no solo perdió en Bolivia, fue superado en todos los aspectos. Si no fuera por su arquero, la goleada hubiera sido histórica, como recordemos aquella goleada que se llevó el año pasado. Bueno, y ahora vamos para la Copa Sudamericana, que tuvo a uno de nuestros máximos representantes también, Melgar de Arequipa. Lo de Melgar en Copa fue tristísimo, un equipo que supuestamente es el mejor del torneo local, que va primero en la tabla, fue a Argentina y se comió un baile totalmente. No compitió, no propuso, no metió ni miedo, Lanús lo pasó por encima. Y uno se pregunta, si este es el líder del campeonato peruano, el más regular, el que mejor juega en nuestra liga, entonces ¿cómo estamos como país futbolero? Porque lo que vimos fue un equipo miedoso, replegado, que no supo hacerlo bien con la pelota y que salió a la cancha casi aceptando que iba a perder. Melgar, que venía con cartel de equipo serio, cuando cruzó la frontera se amilanó totalmente, no fue nada dominante, no arriesgó nada, terminó siendo ratonero, defensivo, un equipo chico en mentalidad. Y lo peor de todo es que tiene buenos jugadores, tuvo con qué proponer. Es cierto, no son cracks, pero tiene lo necesario para competir por lo menos. Y entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué no lo mostró eso afuera? Simple, el problema, yo lo sigo diciendo, es mental, es actitud. Y no es la primera vez que le pasa esto a Melgar, puesto que ya le pasó en ediciones anteriores. Cuando sale, más que todo, en la Copa Libertadores a jugar al extranjero, juega a no perder, a empatar, a ver si le cae una y a ver si se lleva un punto de visita. Y ojo, esto no es solo culpa de los jugadores, el técnico tampoco ayuda. No planteó bien el partido, no supo leer los momentos y sobre todo no potencia lo que tiene. Es como si le diera miedo proponer algo o proponer ataque. Y si el DT tiene miedo, no puedes esperar que el equipo responda. Y bueno, seguimos con otro representante. En esta ocasión, Atlético Grau no pudo en su visita frente a Gremio en el estadio Arena do Grêmio. El conjunto piurano intentó pelear a lo largo de la contienda, pero tenía al frente a un cuadro que era mucho más fuerte
el cual lo llegó a superar en todas sus líneas y lo derrotó por 2-0. Esto significa su segunda derrota de forma consecutiva y se ve complicada en la Copa Sudamericana. Probablemente la historia del Atlético Grau en esta actual Copa Sudamericana termine en fase de grupos, mientras que el último equipo peruano, Cienciano del Cusco, estuvo a tan solo minutos de hacer historia nuevamente en la Copa Sudamericana, pero no pudo sostener el resultado e igualó 2-2 contra Caracas en Venezuela. Si bien tenía el partido ganado, el cuadro local logró igualar el encuentro al minuto 99. El resultado no era lo que estaba para conseguir Cienciano, pues casi se queda con los 3 puntos, pero de igual manera suma una unidad más en su grupo de la Copa Sudamericana. Estando en el grupo H, el cuadro del Papá volvió a sumar una unidad, pues la anterior fecha había empatado en Cusco contra el Atlético Mineiro de Holt. Y muy buenas, espero les haya gustado el video. Esto fue Rubén Podcast, no olviden darle like, suscribirse, comentar y activar la campanita. Además, déjame un comentario abajo de cómo crees que le vaya a los equipos peruanos en esta fecha número 3 que se avecina por los torneos internacionales de la CONMEBOL.